Muy buenas de nuevo. Nos metemos con el tema 2. Un tema que se llama mercado monetario de capitales y que debido a su extensión lo vamos a dividir en varias clases. En esta primera clase vamos a tocar los dos primeros puntos del tema. Introducción, donde vamos a ver los conceptos básicos y los elementos que componen una obligación. Y el punto número 2, que es el cálculo del precio de una obligación y su valor. Para terminar de completar estos dos puntos, nos vamos a apoyar en los ejercicios 1 y 2 de la relación de la UGR. Bien, en primer lugar, tenemos que definir qué es el mercado monetario y qué es el mercado de capitales. Ambos son un mercado donde se negocian activos financieros. La principal diferencia es que en el mercado monetario los activos financieros son a corto plazo, mientras que en el mercado de capitales dichos activos monetarios son a largo plazo. Vemos que como características dentro del mercado monetario hemos resaltado bajo riesgo y elevada liquidez. Bajo riesgo, ¿por qué? Porque cuanto menor sea el tiempo hasta el vencimiento de un título, cuanto más a corto plazo sea, el riesgo que tenemos siempre es menor. Y esto no es solo para este tema, es para todos los títulos de deuda. No es lo mismo contraer una deuda a 2 meses que contraer una deuda a 10 años. La deuda a 2 meses será más segura, tendremos menos riesgo de impago que esa deuda a 10 años. La segunda característica que resaltamos es elevada liquidez, entendiendo la liquidez como la capacidad que tenemos para transformar un título en dinero. ¿Por qué se dice que los títulos del mercado monetario tienen una elevada liquidez? Porque al ser títulos tan cortos, al ser títulos que vencen dentro de tan poco tiempo, es muy fácil colocarlos en el mercado, comprarlos y venderlos en el momento en que queramos. Si nos centramos en el mercado de capitales, que hemos dicho que es ese mercado de activos financieros a largo plazo, lo podemos dividir a su vez en dos tipos de títulos. Títulos de renta fija y títulos de renta variable. Cuando hablamos de un título de renta fija, estamos hablando de un título de deuda de su emisor. El emisor es la persona que vende el título y a través de la venta de dichos títulos, lo que está buscando es financiarse, es decir, es el equivalente a pedir un préstamo, pero en vez de ir al banco, lo emite a través de títulos de deuda. Fijaros que hemos puesto que los títulos de renta fija, los pagos son a priori conocidos. Es decir, cuando yo compro cualquier título de renta fija, véase un bono, véase una obligación, incluso algún tipo de letra del tesoro a más de un año, cuando los compramos, conocemos a priori lo que vamos a cobrar. Por norma general, estos títulos pagan intereses, que se llaman cupones, y esos intereses o cupones están fijados desde el principio. Dentro de los títulos de renta fija, podemos distinguir también entre títulos públicos, cuyo emisor sería un ente público, por ejemplo, el gobierno, o títulos de renta fija privados, donde el emisor sería una empresa, un ente del ámbito privado. Por otro lado, tenemos los títulos de renta variable. Fijaros que en los títulos de renta fija hemos dicho que estamos comprando un título de deuda de su emisor, mientras que cuando hablamos de un título de renta variable, lo que estamos haciendo es entrar a participar en el capital de la sociedad. Esto se hace a través de la compra de acciones que, además de darnos una rentabilidad, además de poder invertir en ellas para obtener beneficios, también nos da otra serie de derechos, como por ejemplo la posibilidad de participar en la junta de accionistas. Por otra parte, los títulos de renta variable tienen pagos que no son conocidos a priori, y estos pagos serían los dividendos. ¿Cuál es la diferencia entre el dividendo y los pagos de los títulos de renta fija? Que el dividendo depende del beneficio de la empresa y por tanto, si un año el beneficio es más alto, a priori el dividendo que cobraremos será mayor y si el beneficio es más bajo, el dividendo que cobraremos será más pequeño.
Vamos con el segundo punto, donde vamos a hablar del valor de una obligación y de su precio de cotización, el precio que tiene en el mercado. Bien, en primer lugar, ¿qué es una obligación? Una obligación es un título de deuda, donde las dos partes que intervienen serían el emisor, que es el que lo vende, y el inversor, que es el que lo compra. ¿Qué está buscando el emisor? El emisor está buscando financiación. Hemos dicho que emitir un título de deuda es equivalente a ir al banco y pedir un préstamo. Por otro lado, tenemos al inversor que está comprando una cadena de pagos futuros. ¿Qué es lo que está haciendo? Está invirtiendo su dinero y está buscando obtener a través de esa inversión una rentabilidad. Vamos a ver elementos y características de las obligaciones. En primer lugar, hablamos de su valor nominal. El valor nominal de un título, de una obligación, es su valor intrínseco, es decir, es el valor puro que tiene ese título. Salvo que nos digan lo contrario, incluso si no nos dicen nada, por defecto el valor nominal de un título de deuda siempre es de 1.000 euros. En caso de que no sea así, nos lo van a decir ellos. Podemos clasificar las obligaciones en dos tipos. Lo que llamamos obligaciones cupón cero, títulos cupón cero, y obligaciones con pago periódico de intereses. Cuando hablamos de una obligación cupón cero, estamos hablando, como su propio nombre indica, de una obligación que no paga cupones, no paga intereses periódicos. Entonces, lo único que promete esa obligación es un pago futuro, que por norma general será el valor nominal del título. Estos títulos se negocian al descuento, es decir, podemos calcular su precio cogiendo el valor nominal y descontándolo a la tasa de rentabilidad exigida por el mercado hasta el momento en el que lo vamos a comprar. Fijaros que hemos señalado como dos características finales. La primera, los intereses están implícitos, es decir, al no pagar cupones, los intereses, la rentabilidad que nosotros vamos a obtener al comprar un título cupón cero, vendrá determinada por la diferencia entre el precio que pagamos por ella al principio y el valor nominal o valor final que obtenemos cuando llega el momento del vencimiento. Por otra parte, señalamos que no tienen riesgo de reinversión. El riesgo de reinversión es aquel en el que incurrimos cuando una obligación que sí que paga intereses periódicos me da el cupón, me da el pago de intereses de un periodo y yo esos intereses los vuelvo a invertir en el mercado. ¿En qué consiste el riesgo de reinversión? En que yo me estoy enfrentando a que los tipos de interés del mercado bajen y por tanto yo pierda rentabilidad a ese cupón. Por otro lado, tendríamos las obligaciones con pago periódico de intereses. Este tipo de obligaciones, al igual que las anteriores, también nos pagarán el valor nominal al final de la vida del título. Pero, además de ese valor nominal, vamos a obtener una serie de cupones de pagos periódicos. Esos cupones serán el producto de el tipo de interés del cupón que aparezca en el folleto informativo del título, multiplicado por el valor nominal del mismo. La última característica que vamos a comentar es el precio de emisión de un título de deuda, de una obligación. Fijaros que tenemos un título que se emita a la par, otro que se emita sobre la par y otro bajo la par. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el precio al que se emiten respecto al valor nominal. Cuando decimos que un título se emite a la par, es porque ese título, el precio de emisión, coincide con su valor nominal. Un título que se emite sobre la par, su precio de emisión es superior al valor nominal y cuando se emite bajo la par, su precio de emisión es inferior al valor nominal. Bien, vamos a aprender ahora cómo calcular el precio de una obligación.
Lo vamos a hacer a través de dos métodos. El primero es el método de descuento de capitales futuros a través del tipo de interés del mercado, a través de la tasa interna de rentabilidad o TIR. Este método consiste en actualizar todos los rendimientos futuros que va a ofrecer este título hasta el momento en el que queremos calcular el precio. Entonces, fijaros que el precio del título en el momento T, siendo T el momento que queramos, será igual a descontar todos los pagos, si hay cupones, los cupones más el valor nominal, y si no tiene cupones, únicamente el valor nominal, hasta el momento T. Importante, solamente los pagos futuros, los que ya haya pagado anteriormente, no se tienen en cuenta. Vamos a utilizar un pequeño ejemplo para que veamos cómo se calcularía el precio de un título a través de este método. Vamos a imaginar que tenemos un título con vencimiento a 3 años, su valor nominal es 1.000 y paga cupones con un interés del 4% anual. Bien, en primer lugar, calcularíamos cuánto vale el cupón. Hemos dicho que el cupón se calcula multiplicando el tipo de interés por el valor nominal del título. El tipo de interés es del 4% anual y el valor nominal del título es de 1.000 euros. Recordad que lo vimos en la clase de repaso de introducción a las operaciones financieras, que es muy importante que tengamos siempre una coherencia entre la periodicidad que nos da el tipo de interés del cupón, en este caso, y el tipo de título que tenemos y la periodicidad de dicho título. En este caso, los cupones se pagan anualmente y el tipo de interés que tenemos es un tipo de interés anual, por lo tanto, todo está bien. Dibujamos y vemos cómo estamos en el momento cero, nos dicen que quedan 3 años hasta el vencimiento del título y por lo tanto nos quedan por cobrar 3 cupones de 40 euros, los años 1, 2 y 3. En el último año, además de cobrar el último cupón, recibiremos el valor nominal del título. Hemos dicho que este método se basa en descontar todos los rendimientos futuros esperados hasta el momento en el que queremos calcular el precio. Por lo tanto, tenemos que descontar los 3 cupones de 40 euros y fijaros que para ello hemos utilizado la fórmula de las rentas constantes temporales, donde el capital sería 40 euros, se repite 3 veces a un tipo de interés TIR. Y por último, tendremos que descontar el valor nominal. El valor nominal, como es un único pago de 1.000, lo vamos a hacer a través de descuento compuesto. No vamos a utilizar una renta, puesto que la renta tiene sentido cuando tenemos más de un capital. Bien, vamos a darle a la TIR un valor del 4%. El valor de la TIR nos lo darían, ¿vale? Pero nosotros aquí estamos cogiendo el 4% y lo metemos dentro de la ecuación. Entonces, descontamos los 3 cupones de 40 euros a un tipo de interés del 4% y descontamos el valor nominal de 1.000 euros al mismo tipo de interés del 4%, 3 años. Fijaros que la renta, como explicábamos en el tema 1, nos dejaría un periodo antes del primer término y por lo tanto nos estaría dejando en el momento cero, que es donde nosotros queremos calcular el precio, y los 1.000 euros los estamos descontando 3 años, por lo tanto también nos están dejando en el momento cero. El precio de la obligación en el momento cero sería 1.000 euros. Esto sería lo que un inversor estaría dispuesto a pagar en función de los pagos futuros prometidos de esa obligación en el momento cero por ella. Fijaros que el precio de la obligación en el momento cero nos ha dado 1.000 euros, que coincide con el valor nominal. Esto no es casualidad. Esto ha ocurrido por lo siguiente. El tipo de cupón, el tipo de interés del cupón que está pagando la obligación es del 4%, que fijaros coincide con el tipo de interés del mercado, también es el 4%. Cuando esto ocurre, cuando el tipo de interés del cupón es igual al tipo de interés del mercado, el precio de una obligación coincide con su valor nominal.
Sin embargo, si el tipo de interés que ofrece esta obligación para sus cupones está por encima del tipo de interés del mercado, el tipo de interés del cupón es mayor que el TIR, el precio de esta obligación será superior al valor nominal. ¿Por qué? Porque esta obligación se vuelve más atractiva para el inversor. El tipo de interés que está ofreciendo a través de sus cupones es más alto que el tipo de interés que dan en el mercado. Y por lo tanto, al ser más atractiva, el precio que estamos dispuestos a pagar por ella es superior al valor nominal de la misma. El último escenario en el que nos podemos encontrar es que el tipo de interés del cupón que ofrezca esta obligación sea inferior al tipo de interés del mercado, en cuyo caso el precio de la obligación será más bajo que el valor nominal. Igual que decíamos antes, que con el tipo de interés del cupón más alto que el TIR, la obligación era más atractiva, aquí pasa justo lo contrario. Si el cupón que me ofreces es más bajo que la rentabilidad que yo puedo obtener en el mercado de capitales, yo estaré dispuesto a pagar por esa obligación un precio inferior a su valor nominal. Este esquema que hemos visto del tipo de interés del cupón respecto al tipo de interés del mercado únicamente se va a cumplir cuando las obligaciones se amorticen por su valor nominal. Es decir, cuando yo el último pago que reciba por la obligación sea igual al valor nominal. Esto es importante porque no todas las obligaciones siempre se tienen que amortizar por su valor nominal. Hay algunas que añaden un bonus en la amortización. Por ejemplo, nos dicen que la obligación se amortiza por un 110% sobre su valor nominal. Entonces, en este caso, ya no se cumpliría este esquema, ¿vale? Pero siempre que se amortiza por su valor nominal, sí. Vamos ahora con el segundo método para calcular el precio de una obligación. Y este método se basa en calcular dicho precio a través del precio de cotización. Vale. El precio al que cotiza una obligación en el mercado se conoce como precio ex cupón. Y este precio, por norma general, nos lo van a dar como un tanto por ciento. Ese tanto por ciento se aplica sobre el valor nominal del título. Entonces, precio ex cupón 110%, ¿vale? Pues yo multiplico 110% por 1.000 euros, ¿vale? Suponiendo que este sea el valor nominal. Y tendríamos un precio de cotización, un precio ex cupón de 1.100 euros. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como cupón corrido. ¿Qué es el cupón corrido? Es la parte del cupón que transcurre desde que se pagó el último cupón hasta el momento en el que nos encontramos. Imaginaros que tenemos una obligación que paga cupones los 31 de diciembre y nosotros ahora mismo estamos a 31 de marzo. El cupón corrido serían los días que han transcurrido desde el 31 de diciembre del año pasado, que se pagó el último cupón, hasta el 31 de marzo de este año, que es el momento en el que estamos. Bien, ese cupón corrido corresponde a la persona que va a vender la obligación, porque nosotros hemos tenido la obligación desde el 31 de diciembre hasta el 31 de marzo, y si decidimos venderla en este momento, nosotros queremos cobrar esa parte de intereses que corresponden a los 3 meses que han transcurrido desde el pago del último cupón. Entonces, para calcular el precio total de una obligación en un momento determinado, tendríamos que fijarnos en el precio al que cotiza, precio ex cupón, y sumarle esos intereses devengados desde el pago del último cupón que hemos llamado cupón corrido. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginamos que tenemos una obligación que paga intereses periódicamente y estos intereses se pagan el 1 de enero de cada año. El tipo de interés del cupón es del 5%. Hoy estamos a 30 de junio y el precio de cotización de esta obligación es del 98%. El valor nominal, 1.000. Bien, en primer lugar, lo que hacemos es pintar los dos cupones que hay anterior y posteriormente a la fecha en la que estamos. Hoy estamos a 30 de junio y pintamos el cupón
del 1 de enero anterior, que hemos puesto aquí -1, y el cupón posterior, el siguiente que se pagaría, que sería el 1 de enero del año X. El cupón es el 5% del valor nominal, por lo tanto los cupones son de 50 euros cada uno. Fijaros que lo siguiente que hacemos es ver cuál es la distancia entre los dos cupones. En este caso, como el cupón es anual, la distancia es de 365 días. Y vemos qué distancia hay desde que se pagó el último cupón hasta el momento en el que estamos. El cupón se pagó el 1 de enero, estamos a 30 de junio y por lo tanto han transcurrido 180 días, que serían los días correspondientes al cupón corrido. Con esto ya podemos calcular el cupón corrido, que lo vamos a calcular siempre de la siguiente manera. Cogemos el cupón entero, en este caso 50 euros, y lo multiplicamos por los días que han pasado desde que se pagó el último cupón, dividido entre la distancia que hay entre cupones. Por lo tanto, fijaros, multiplico 50 por 180 días que han pasado entre 365 días, que es la periodicidad del cupón. Y eso nos da un cupón corrido de 24,66 euros, que son los que quiere cobrar el vendedor de la obligación por esos intereses devengados desde que se pagó el último cupón hasta hoy, 30 de junio, que la va a vender. Calculamos el precio ex cupón en euros, multiplicando ese porcentaje que nos han dado como precio de cotización, el 98%, sobre el valor nominal del título, y tendríamos un precio de cotización de 980 euros. Por último, sumamos el precio del cupón y el cupón corrido y obtendríamos el precio total que tendría esta obligación el 30 de junio, 980 más 24,66. El precio que tendríamos que pagar por esta obligación sería 1.004,66 euros. Pues vamos con el primer ejercicio. El ejercicio 1 de la relación de la UGR, que nos dice que en el Boletín de Deuda Pública del día 23 de marzo de 2012, en su sección de operaciones de compraventa, simple al contado sobre deuda del Estado, podemos encontrar la siguiente información. Emisión nos da el código. Fijaros que tenemos una O. Esa O nos indica que es una obligación. Si fuese un bono sería B. Si fuese una letra del Tesoro, L o LT. Y a continuación aparece EST, que nos está indicando quién es el emisor del título, el Estado. Cupón 5,5, no lo pone, pero se intuye, un porcentaje, 5,5%. Amortización, que es la fecha de vencimiento, 30 del 4 del 21. Precio medio ex cupón, 101,105, de nuevo, otro porcentaje. Y TIR, 5,34, correcto, otro porcentaje. Si se supone que se ha comprado esta obligación por su precio medio, ¿cuánto se ha pagado por ella? Bien, primer punto. No tenemos el valor nominal. Hemos dicho que por defecto, si no nos dicen otra cosa, el valor nominal es de 1.000 euros. Segundo, calculamos el cupón. 5,5% sobre ese valor nominal, 55 euros. Y el precio cupón, que lo tenemos en porcentaje, lo multiplicamos por el valor nominal y obtenemos un precio de cotización, el 23 de marzo de 2012, que es la fecha en la que estamos, de 1.011,05. Bien, primer paso. Pintamos lo que tenemos. Importantísimo, fundamental en este tema que pintemos bien y con claridad, ¿vale? Eso nos va a ayudar mucho a no equivocarnos y a tener muy claras cuáles son las fechas. Fijaros, yo empezaría pintando por el final, por la fecha de amortización. Se amortiza el 30 del 4 del 2021 y por tanto yo sé que en esa fecha de amortización yo, salvo que diga lo contrario, ¿vale? Que puede haber obligaciones que tengan circunstancias especiales, pero lo común es que en la fecha de amortización, en la fecha de vencimiento, nosotros recibamos el último cupón de 55 euros en este caso y el valor nominal del título. Vale, ¿por qué pinto por el final? Porque como el cupón es anual, si el último cupón se paga el 30 del 4 del 21,
yo sé que todos los cupones se están pagando los 30 del 4, ¿vale? La fecha de pago del cupón nos la marca la fecha de vencimiento. Bien, automáticamente tiro hacia atrás y me sitúo en la fecha en la que estamos, 23 del 3 del 12. Y pinto el cupón anterior y el cupón posterior. ¿Con eso qué consigo? Con eso consigo ver los días que han transcurrido desde que se pagó el último cupón, que es el cupón corrido, y ver la distancia entre cupones. Fijaros, y tened cuidado con esto, no creo que penalice en exceso, pero algo nos van a quitar con los bisiestos, ¿vale? Como truco, para saber qué año es bisiesto y qué año no lo es, partimos desde el año 2000. El año 2000 era bisiesto. A partir de ahí, cada 4 son bisiestos. Entonces, fijaros que nosotros estamos en el año 2012, 2004, 2008 y 2012, ¿vale? Es bisiesto. Porque va a cambiar el denominador que tenemos que meter a la hora de calcular el cupón corrido. Pues fijaros que ya lo tenemos todo. El cupón corrido hemos dicho que es el cupón íntegro, 55 euros, por los días que han pasado desde que se pagó el último cupón, 328, entre la distancia que tenemos entre los dos cupones, 366 días por ser bisiesto, 49,29 euros. El precio cupón ya lo habíamos calculado al principio, el 101,105% sobre 1.000 euros, 1.011,05. Si yo sumo los dos, ya tendríamos el precio total de esta obligación el 23 de marzo de 2012, 1.060,34 euros. Bien, para el apartado B, nos pide que planteemos la ecuación que verifica la TIR con la que se está contratando esta obligación. Bien, la TIR es el tipo de interés del mercado. Y para obtener dicha ecuación, nosotros tenemos que igualar lo que nosotros pagaríamos el día 23 del 3 del 2012, que es la fecha en la que queremos calcular dicha TIR, comparamos el precio que pagaríamos por la obligación con todos los rendimientos futuros que ofrece dicha obligación hasta su vencimiento, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que coger el precio que hemos calculado, que es el precio de la obligación el día 23 de marzo de 2012, e igualarlo a todos los pagos futuros. Bien, fijaros, como hemos comentado, igual el precio de la obligación el 23 de marzo, 1.060,34, a todo lo que cobraríamos si mantuviésemos la obligación en nuestro poder hasta la fecha de vencimiento, el 30 del 4 del 21. En primer lugar, cobraríamos 10 cupones de 55 euros. Lo hago a través de una renta. 55 por A sub 10 TIR. Y en última instancia cobraríamos 1.000 euros, que es el valor nominal, que fijaros lo que estoy haciendo. Lo estoy descontando también 10 años, que es el mismo número de periodos que tiene la renta. ¿Cuál es el problema? Que la renta no me deja el 23 de marzo de 2012. Recordad que explicábamos que el valor actual de una renta constante temporal nos deja un periodo antes de donde se encuentre el primer término. Aquí los periodos son años, puesto que los términos son anuales, ¿verdad? Entonces, si el primer término tiene lugar el 30 del 4 de 2012, la renta nos está dejando a 30 del 4 de 2011. Fijaros que lo que he hecho ha sido descontar los 1.000 euros, el mismo número de periodos que tiene la renta. ¿Para qué? Para que me deje justo 10 años atrás, que también sería el 30 del 4 de 2011, y ahora mismo toda esta ecuación está valorada a 30 del 4 de 2011. Vale, pues la metemos en un corchete y lo que decíamos con la renta, una vez que yo tengo el valor en un momento concreto, en este caso el 30 del 4 del 2011,
Yo lo puedo mover o hacia atrás o hacia adelante. En este caso me interesa moverlo hacia adelante. Me interesa llevármelo del 30 del 4 de 2011, que es donde está, hasta el 30 del 4 de 2000, perdón, hasta el 23 del 3 del 2012, que es la fecha en la que nosotros tenemos el precio de la obligación. Pues ya tendríamos la ecuación que da lugar al tipo de interés del mercado. Como hemos dicho, ¿qué tipo de interés es el que está igualando el precio de la obligación el 23 de marzo de 2012 con todos los rendimientos futuros esperados? No tenemos que despejarlo, no tenemos que calcularlo, lo único que nos van a pedir es la ecuación. Vamos con el segundo ejercicio, el ejercicio 2 de la misma relación, de la UGR. Nos dice que una sociedad emitió el 1 de enero de 2011 obligaciones con valor nominal de 3.000 euros. Cupón al 5% nominal anual pagadero por semestre, los 30 de junio y los 31 de diciembre de cada año, y vencimiento a 10 años. Los títulos se emitieron a la par, sin gastos para el suscriptor. Hoy, 21 de junio de 2013, estos títulos cotizan en el mercado secundario al 108% ex cupón. Bien, lo primero que hacemos es calcular el precio del cupón a fecha 21 de junio de 2013, 108% sobre 3.000. Fijaros que aquí el valor nominal no es 1.000, pero me lo está indicando, 3.240. Y mucho cuidado, porque el tipo de interés nos lo han dado como un tanto nominal anual capitalizable semestralmente. Nos han dado un J2 del 5%. Primer paso, transformo J2 en I2, dividiendo el 5% entre 2, un 2,5%, y el cupón semestral, por lo tanto tengo que utilizar I2, es del 2,5% sobre 3.000, 75 euros. Bien, el apartado A nos pide que planteemos la ecuación que verifica la rentabilidad que el mercado exige hoy a estos títulos y que calculemos su valor. Insisto, calcular su valor no nos lo van a pedir, aunque en la relación aparezca, ¿vale? Nos van a pedir únicamente la ecuación. Bien, el primer paso para poder indicar esa ecuación es que conozcamos cuál es el precio total de la obligación el día 21 de junio de 2013, que es cuando nos están pidiendo el TIR. Y para ello hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Pintamos el momento en el que estamos, pintamos el cupón anterior, 31 de diciembre de 2012, y el cupón posterior, 30 de junio de 2013. La distancia desde que se pagó el último cupón hasta hoy es de 172 días y la distancia entre cupones en este caso ya no es anual como ocurría antes, ahora es semestral. Tenemos que ver cuántos días tiene ese semestre en concreto, puesto que todos los semestres no van a tener los mismos días. Aquí, desde el 31 de diciembre de 2012 hasta el 30 de junio de 2013, tenemos 181. Calculamos el cupón corrido, cupón entero, 75 euros, por tiempo que transcurrió desde que se pagó el último cupón, 172 días, entre la distancia entre cupones, 181, y esto nos da 71,27. Precio cupón, ya lo tenemos calculado, 3.240, y si sumamos ambos, obtendríamos el precio total, 3.311,27. Bien, ahora que ya tenemos el precio total, el 21 de junio de 2013, ya podemos calcular la rentabilidad que exige el mercado para los títulos en esta fecha. Fijaros que de nuevo pintamos. Y ahora me interesa pintar todos los pagos futuros desde esta fecha, 21 de junio, hasta la fecha de vencimiento. Fijaros, la fecha de vencimiento he puesto 31 de diciembre de 2020. ¿Cómo lo sabemos? Nos han dicho que los títulos se emitieron el 31 de diciembre de 2010 y tienen un vencimiento a 10 años, por lo tanto, 31 de diciembre de 2020. Mucho cuidado porque aquí, recordad, los cupones son semestrales, por lo tanto, hay un cupón cada 6 meses. 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 6 meses.
Bien, planteamos la ecuación. Precio el 21 de junio, 3.311,27, igual a la suma de todos los pagos futuros descontados. En primer lugar, tengo que comprobar cuántos cupones de 75 euros tenemos. Habría 16 correspondientes a 8 años completos, a 2 cupones por año, puesto que son semestrales. Y fijaros que antes poníamos TIR en el ejercicio anterior y aquí pongo I2. ¿Por qué? Porque el TIR se considera que es un tipo de interés anual. Aquí lo que yo voy a obtener de esta fórmula, lógicamente no es anual, puesto que esta fórmula está incluyendo cupones que son semestrales. Por lo tanto, yo de esta fórmula obtendré un tipo de interés semestral y después le indicaré que ese tipo de interés semestral hay que transformarlo en anual a través de la fórmula de tantos equivalentes. Bien, aparte de los 16 cupones, tenemos que sumar el valor nominal, 3.000 euros, que lo descontamos a un tipo de interés semestral, 16 semestres, que es el mismo número de periodos que tiene la renta. Bien, igual que ocurriera antes, la renta no me está dejando en la fecha que yo quiero, no me está dejando el 21 de junio. La renta salta un periodo hacia atrás. En este caso, el periodo no es un año, son 6 meses, puesto que el tipo de interés y los términos son semestrales. Entonces, dado que el primer término está el 30 de junio de 2013, si echamos hacia atrás 6 meses, nos estaría dejando a 31 de diciembre de 2012. Lo mismo ocurre con el valor nominal. Nosotros lo hemos descontado 16 semestres, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido dejarlo en el mismo momento que nos deja la renta, 31 de diciembre de 2012. Solución, tanto la renta como el valor nominal descontado, los metemos en un corchete y lo movemos desde el 31 de diciembre de 2012 hasta el 21 de junio de 2013. Lo capitalizamos 172 días. Bien, por último, como he comentado hace un momento, el tipo de interés que obtenemos de esta ecuación es un tipo de interés semestral y yo le dejo indicado que el tipo de interés anual, que es el TIR que a mí me interesa, anual, se puede obtener como 1 más I2 al cuadrado menos 1. Estamos empleando la fórmula de los tantos equivalentes. Bien, fijaros que os he metido un pantallazo de cómo se podría calcular, ¿vale?, esta TIR a través de una hoja Excel. Esto realmente nos sirve más que nada para comprobar que lo estamos haciendo bien, pero ni nos lo piden ni lo vamos a hacer en el examen, ¿vale? Colocaríamos toda la corriente de pagos y cobros. Fijaros, el 21 de junio he metido el precio con signo negativo para poder meter todos los pagos futuros con signo positivo. Tienen que ir con signo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, meto toda la corriente de cobros y pagos, como decía, meto todas las fechas y a través de la función TIR no periódica obtenemos que efectivamente la TIR en términos anuales, ¿vale?, la que nos da el Excel ya viene en términos anuales, es del 3,7997%, que coincide con la que nos da en la relación.